Este virus me ha alejado del estudio de grabación, pero no ha impedido que siga teniendo ideas para videos, ni mucho menos me ha quitado la esencia. Hola, soy Fórmula JD y hoy vamos a ver un caso de trabajo y energía con integrales. Así que espero que estés listo. Comencemos. Bienvenidos nuevamente a la clase. Hoy les he traído el problema más difícil de la sesión que presentamos en nuestro curso referente al tema de trabajo de energía y potencia. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un caso complejo donde vamos a hacer protagonista el teorema de trabajo y energía, pero elevando la complejidad, en este caso considerando múltiples factores que pueden afectar a este teorema. En primer lugar, vamos a considerar ya no a trayectorias rectas, sino a curvas. Después vamos a incluir trabajo hecho por resorte y también vamos a incluir al cálculo integral, en este caso determinando el trabajo que hace la fuerza de fricción cinética. Entonces, empecemos. Ese es el problema tal cual como te lo pondrían en papel en un examen y le puedes tomar screenshot si quieres para que no lo pierdas. Aquí tienes las imágenes y el texto lo puedes encontrar en la descripción. Pero no lo voy a leer y voy a pasar de frente a explicarte la animación que nos va a permitir considerar todos los detalles importantes del problema. Entonces, como ves ahí, está un bloque, el bloque negro, suspendido en la parte más alta de una plataforma. ¿Qué características tiene esta plataforma? Toda la plataforma, desde A hasta D, va a ser rugosa y va a tener un coeficiente de fricción significativo, ¿ok? Ya no estamos trabajando con ninguna plataforma lisa. Después, estamos viendo la presencia de un resorte que, al estar en contacto con el bloque, va a sufrir una alteración. Perfecto, ahora sí te voy a explicar la animación que acompaña este problema. Tienes el bloque negro, como dije, que se va a soltar de reposo. Y lo que va a pasar a continuación es que va a viajar por toda la trayectoria circular hasta llegar a B, continúa en un tramo plano, llega hasta resorte en C, lo comprime y luego es expulsado hasta detenerse en E, mientras que el resorte recupera su tamaño original y se descomprime. Entonces, habiéndote explicado exactamente lo que ocurre aquí, vamos a extraer los datos relevantes de este problema. Empecemos con la masa del bloque, es 10 kilos. Solamente estamos trabajando con traslación. Al ser soltado en el punto A, la rapidez va a ser 0 metros por segundo y como mencioné antes, desde A hasta D va a haber un único coeficiente de rozamiento. Este va a ser 0,4. Sigamos. La altura, el h, va a ser igual al radio del cuarto de circunferencia entre A y B. Va a ser 3 metros, al igual que la distancia entre B y C, 3 metros. El resorte va a tener una constante de rigidez de 200 newton entre metro. Estas son las unidades estándar de esta constante. Después, la deformación máxima de resorte va a ser 0,6 metros y observemos este detalle que es sumamente importante. Cuando el bloque llega a comprimir al resorte, este, en la compresión máxima, va a quedarse quieto en un instante. Y en este instante, la rapidez va a ser 0 metros por segundo, al igual que en el instante donde se detiene en la coordenada. Por eso hemos colocado esta información que es muy útil. También podemos considerar en el problema que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, habiendo extraído esta información y entendido la dinámica, pasemos ahora a las preguntas para saber exactamente lo que nos pide el problema. En primer lugar, nos pide encontrar el trabajo hecho por la fuerza de fricción en el tramo AB. Esta respuesta la vamos a dar en joules. Luego, vamos a encontrar el trabajo hecho también por la fricción cinética, pero ahora en el tramo BD, en el tramo plano, desde que termina el tramo circular hasta que el resorte es comprimido de forma máxima. Y cerramos encontrando la distancia justamente entre el bloque cuando comprime al máximo resorte y cuando este se detiene en la coordenada E. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a la acción y vamos a la pizarra. Aguanta, antes un disclaimer porque soy consciente de que no todos han visto integrales hasta este punto. Mira, puedes asumir que el trabajo que hace el bloque en la curva AB, en la curva circular AB, te lo dan. El trabajo de la fricción es un dato.
¿Sí? Y si asumes esto, puedes saltarte la explicación de la integral, que sé que es larga, y empezar con la parte B y C del problema. ¿Ok? Ahora sí, regresemos. Antes de empezar con los cálculos, me he tomado la licencia de hacer aquí unas anotaciones que nos van a permitir entender la lógica de este problema, tomando como referencia un modelo que muchos de ustedes ya conocen, que es justamente cuando el bloque está deslizándose en un plano inclinado y quiero empezar por el deseo. Entonces, antes de entender o pretender entender qué sucede cuando el bloque se mueve en una trayectoria no recta, quiero hacer la abstracción en el modelo cuando este bloque sí está recorriendo una trayectoria recta. Así que vamos a empezar haciendo el DCL. Vamos a ubicarnos aquí, en el lado izquierdo, para hacer el DCL como si el bloque estuviera moviéndose en un plano inclinado. El DCL que tendríamos sería el siguiente. Peso directamente hacia abajo, normal, haciendo 90 grados respecto a la superficie. Y finalmente, si la superficie no es lisa, va a haber un coeficiente de rozamiento cinético que originará una fricción cinética. Ahora, para que el DCL esté completo, nos falta poner un sistema de coordenadas, que lo vamos a ubicar respecto a esta superficie inclinada. El eje X va a ser paralelo a la superficie y el eje Y va a ser perpendicular. Y también podemos decir que el Y es paralelo a el eje de acción de la fuerza normal. Podemos decir también que el desplazamiento, el vector de desplazamiento es paralelo a la superficie, entonces ponemos aquí aparte, no es una fuerza, es un vector independiente que también va en esa misma dirección, en la dirección de X. Normalmente a nosotros nos dan de dato a un ángulo que hace la horizontal respecto a la rampa. Justamente es el grado de inclinación de la rampa. Voy a llamarlo un ángulo cualquiera alfa. Sin embargo, para este problema, a nosotros nos va a preocupar, o el enfoque que te invito a que pienses, no es en este ángulo alfa, sino que sea, permíteme, el ángulo teta, que más bien hace el peso con la superficie, ¿sí? Con la superficie inclinada. Entonces, siguiendo la segunda ley de Newton, nosotros, si definimos en primer lugar, vamos a ponerlo acá, al peso como masa del bloque por la gravedad, podemos decir que por segunda ley de Newton, en el eje Y, esta normal, la normal que va a favor de Y, sería igual al componente del peso en la dirección de Y. Entonces, esto sería normal menos mg seno de teta. Ya, ahora estoy trabajando respecto a este ángulo teta. Normal menos mg seno de teta igual a masa por aceleración en Y. Pero si el cuerpo solamente está acelerando y se está desplazando paralelo al eje X, esto es cero. La aceleración de Y es cero. Por lo tanto, podemos definir que la normal es igual a mg seno de teta. Muy bien. Este es el caso para una rampa tradicional. Voy a borrar este ángulo alfa, que no lo vamos a necesitar. Como les dije, todo lo vamos a trabajar en función a teta. Muy bien. Y ahora quiero ir paso por paso a analizar lo que va a ocurrir cuando la trayectoria no es recta y es curvo. Y para eso quiero hacer contigo los DCL del bloque para el caso curvo. Entonces voy a hacer un zoom acá y vamos a hacer esto juntos. Tenemos, en primer lugar, al bloque, vamos a decir que está en la posición A, ¿sí? En el lado superior de la trayectoria, y vamos a ver las fuerzas que actúan en este punto. En primer lugar está el peso, directamente para abajo.
Ahora, si un objeto está en una pared, voy a poner la ilustración acá. Si un objeto está en una pared, este objeto tiene peso, pero esta pared realmente está haciendo algún contacto significativo contra el bloque. Vamos a poner acá peso. Y aquí, por teoría, podría decir que hay una normal. Si yo quitara la pared, tendría al bloque solamente siendo afectado por el peso. Y si ambos se sueltan, llegarían al suelo al mismo tiempo, asumiendo que están a una misma altura, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que el efecto de la pared no impide que el bloque pueda acelerar a una cifra determinada. En este caso, por eso podremos afirmar que esta normal es cero newtons. Es como si no hiciera, como si el contacto fuera insignificante. Y si no hay normal, no va a haber fricción tampoco, porque recuerda que la fórmula de la fricción cinética es coeficiente por normal. Si la normal es cero, tampoco hay fricción. Entonces, por eso, acá nosotros podríamos decir que hay una normal, pero como esta normal va a ser cero, vamos a anularla. Vamos a decir que en el DCL del bloque, en la parte más alta, solamente va a intervenir el peso. Vamos a terminar aquí de colocar la dirección del desplazamiento, que como te vas a dar cuenta, en una curva va a ser variable en cada punto que analicemos. La dirección del desplazamiento en la posición A va a ser directamente para abajo. Entonces, haciendo segunda ley de Newton, tendríamos que la normal sería igual a cero, por lo tanto la fricción cinética también es cero. ¿Y te acuerdas de que nosotros habíamos definido aquí al ángulo que hace el peso respecto a la superficie? Sí, habíamos definido aquí un teta. Pero si te das cuenta acá, la línea de acción, para este caso, podremos decir que es paralela al peso. Si es como si ahí estuviera la pared. Por lo tanto, decimos que este ángulo teta, para el caso A, sería 0 grados y 0 radianes. Muy bien. Vamos ahora a B. Y B, acuérdate que es el punto donde el bloque ya pasó todo el tramo curvo. Vayamos a el DCL. Tenemos peso normal. Y en este caso sí tendríamos una fricción cinética. ¿Ok? La dirección del desplazamiento la vamos a poner a la derecha, que es donde va a continuar. Vamos a poner el sistema de coordenadas. Y ahora sí, vamos a hacer Newton. Vamos a hacer la segunda ley de Newton. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, como te das cuenta, el bloque es paralelo al eje X totalmente. Entonces, este es un caso particular en el que podemos afirmar que la normal en B, esta de acá, va a ser igual al peso. Y por lo tanto, la fricción cinética en B, mu K, mg. Ahora, volvamos al ángulo. El ángulo que nos importa, recordemos, es el que hace el peso respecto a la superficie. Para este caso, este ángulo θ va a ser 90 grados o pi medios radianes. Muy bien. Entonces, hemos terminado con la parte de análisis. La primera parte que necesitamos para ir a la resolución de nuestro problema. ¿Y por qué lo he hecho? Porque recordemos que durante toda la trayectoria, nosotros estamos asumiendo, o el problema nos está pidiendo,
Considerar que la superficie es rugosa. Y si es rugosa, nosotros vamos a tener que jugar con el cambio que va a tener este ángulo θ a lo largo de toda la trayectoria. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a empezar ahora sí con la parte de los cálculos. Comencemos. Tenemos ahora que hacer el DCL no en la parte superior ni en la parte inferior de la trayectoria circular. Vamos a hacerlo en un tramo arbitrario, en un tramo cualquiera, que en este caso hemos elegido a la mitad de la trayectoria. Tenemos entonces al peso, a la normal, y le voy a poner normal sub i, porque definitivamente no podemos decir que la normal en un tramo arbitrario de la trayectoria es igual al de la normal en la parte superior o la normal en la parte inferior. Y si tenemos aquí a una normal y sabemos que el piso es rugoso, podemos tener una fricción cinética. También en sentido contrario al movimiento. Recordemos que el desplazamiento en este punto, vamos a ponerle un S sub i también, está siendo tangente. Esta línea punteada acá nos va a ayudar a definir una recta tangente, que recuerda que es la recta que solamente pasa por un punto de una curva cualquiera. Voy a ponerle aquí recta tangente para que no te olvides. Y estamos definiendo un eje de coordenadas también, donde el X es paralelo a esta tangente. Y la Y es paralela a la normal, como habíamos visto en el caso anterior. Pero recordemos que este eje de coordenadas va a ir variando mientras el bloque continúe deslizándose. Ahora, en estas condiciones, nosotros vamos a definir al ángulo θ como un θ sub i. Y este θ sub i, en este caso, va a ir cambiando. Acuérdense, en la parte más alta de la trayectoria era 0 y en la parte donde ya el bloque choca totalmente con la horizontal es 90 grados. Entonces, recordemos aquí que este ángulo es θ sub i. Vamos a encerrar esto. Y ahora vamos a proceder con la sumatoria de fuerzas. En el eje Y tenemos lo siguiente, para este nuevo caso. La normal, n sub i, va a ser igual a mg seno de θ sub i. Si ya tenemos a la normal, podemos decir que la fricción cinética es igual al coeficiente por toda la normal, mg seno de θ sub i. Muy bien. Esta fricción cinética la voy a reservar por unos momentos. Y ahora voy a pasar a la parte dura del problema, que justamente es la definición del trabajo. Porque para el caso que acabamos de desarrollar, nosotros hemos definido el valor de la fuerza de fricción cinética solamente para el punto que hemos definido arbitrariamente, ¿sí? Para el punto, un punto intermedio en toda la curva. Pero lo que nosotros necesitamos es, para este caso, definir el trabajo que hace la fuerza de fricción cinética en toda la trayectoria. Y para lograr encontrar todo el trabajo que hace la fricción en la trayectoria, curva, vamos a ir a la definición de trabajo, pero la definición con integral. Esto te lo voy a explicar paso por paso, así que no te preocupes. El trabajo con la definición de integral no solamente va a ser al vector fuerza, nosotros definimos que el trabajo es igual a el vector fuerza punto vector desplazamiento para obtener un escalar. Pero a nosotros, en este caso, nos va a convenir definir el trabajo como la integral definida que hay entre la posición A y la posición B, ¿de quién? De una función de la fuerza multiplicado por el diferencial
del desplazamiento. En cualquier libro tú puedes encontrar el trabajo que se define de esta manera. Muy bien, entonces vamos a recordar quién es esta fuerza, porque necesitamos aquí definir dos elementos por separado. Estos de acá, que son los límites de integración, los vamos a trabajar en un momento más. Quiero empezar paso por paso por la función fuerza. Esta fuerza, que a nosotros nos va a importar, va a ser la fricción cinética. Pero recordemos que el θ sub i va a ir variando a lo largo de toda la trayectoria. Entonces nosotros podemos decir que el θ sub i es la variable independiente. Lo voy a escribir por acá. Variable independiente. Y que esta fricción es la variable dependiente. Perfecto. Ya tenemos el primer elemento de esta integral. Vamos ahora a trabajar el más importante, el segundo elemento. Esto dice que es el diferencial del desplazamiento. Y yo estoy usando la nomenclatura de S para recordar a una fórmula que tú sabes bastante bien desde cinemática, que es la de longitud de arco, para encontrar el desplazamiento y la posición angular. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En esa fórmula, el S va a ser la longitud de arco, el θ va a ser el ángulo y el R va a ser el radio. Sí, recordemos el lore clásico. Ahora, nosotros lo que en verdad estamos buscando es el cambio, la variación de esta longitud de arco. Si esa longitud de arco va a cambiar, el radio siempre va a ser constante. Y más bien lo que va a ir cambiando es el ángulo. Pero nosotros no vamos a utilizar la nomenclatura de variación, sino que en este caso vamos a cambiar este delta, este triángulo, por un diferencial. Y cuando nosotros queremos hablar de diferencial, nosotros queremos analizar lo que ocurre en un tramo muy pequeño de la curva, en este caso. Entonces, si nosotros hiciéramos una toma con un microscopio, nosotros haríamos un zoom aquí a cada parte de la trayectoria. Y lo que nosotros haríamos es justamente, al sumar todos los diferenciales en esta trayectoria, obtendríamos lo que a nosotros nos importa, que es la integral. En este caso, te quiero adelantar que la integral va justamente a permitir capturar la toma de todos los elementos de este diferencial en la función que a nosotros nos importa, ¿no? Que en este caso es la fricción cinética. Entonces, vamos a definir esto por acá. Hemos dicho que esta variación la vamos a cambiar por diferencial. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. El diferencial de el desplazamiento lineal va a ser igual al radio, que es una constante que no va a cambiar, multiplicado por el diferencial del ángulo, la posición angular en este caso. Entonces, si te das cuenta, en mi integral original había puesto a el diferencial de S. Este diferencial de S ya lo he expresado en otros términos, en los términos de la longitud del arco. Entonces lo voy a reemplazar el de S por R de θ. Y esto es lo que voy a hacer acá. Entonces voy a reemplazar estos dos elementos, al F y al diferencial de S, dentro de la integral. Tengo entonces aquí a la integral de la fricción, que es la función, el F, mu k, mg, seno de θ. ¿Ok? Multiplicado por el diferencial de S. Pero este diferencial de S ya lo había redefinido como R diferencial de θ. Perfecto. Entonces, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Mu k, la masa, la gravedad y radio son constantes.
Entonces, esto me va a permitir sacar a estas constantes de la llave de integración. Y voy a tener a lo siguiente. El trabajo va a ser igual al muK m g radio integral del seno de teta sub i diferencial de teta. ¿Ok? Cada vez que tengo una constante, lo que más nos conviene es sacarlas de la integral para tener en este caso una función, la función más básica posible, que después sí la voy a integrar. Y mira, date cuenta, acá hay una correspondencia, porque la variable independiente es teta sub i y el diferencial hace referencia directa a esta teta sub i, diferencial de teta. ¿Te acuerdas que yo te había hablado de los límites de integración? Queremos definir estos límites de integración. Y para hacerlo, tenemos que analizar el problema. Este ángulo teta, ¿cómo va a ir cambiando? ¿Cuál va a ser el más pequeño y cuál va a ser el más grande a lo largo de toda esta trayectoria de nuestro interés? Nosotros ya habíamos hecho este ejercicio previo. Recordemos que al inicio habíamos definido que en la parte más alta el ángulo va a ser 0 y en la parte más baja el ángulo va a ser 90. Por lo tanto, podemos definir que estos límites de integración van a ser desde que el ángulo es 0 hasta que el ángulo es pi medios radian. Te preguntarás, ¿por qué no usamos los grados hexadesimales? Bueno, cuando nosotros trabajamos con ángulos, es clásico poner los radianes. Sin embargo, tienes que tener después cuidado en la calculadora, como te lo voy a mencionar. Entonces, tenemos toda esta integral y ahora nos queda resolverla. Muy bien. Nosotros, por regla de integración, sabemos que la integral del seno, todo esto que estoy subrayando aquí, va a ser igual a menos coseno. Lo voy a escribir acá. Si yo tuviera una variable arbitraria, integral de seno de x diferencial de x, esto va a ser igual a menos coseno de x más una constante, si fuera una integral indefinida. Como esta integral está definida, esta constante va a desaparecer y solamente me voy a quedar con el menos coseno de la variable independiente. Este menos de acá también termina siendo un menos 1, por lo tanto, va a salir de la integral. Y tendría que ir un menos mu k mgr por, ¿qué me quedó de acá? De la integral del seno, ya saqué el menos 1 y me quedé el coseno de teta sub i. Pero como ahora sí estoy poniendo los límites de integración, voy a desarrollar que esto va a ser evaluado entre 0 y el pi medios. ¿Y cómo desarrollo esto? Voy a seguir manteniendo aquí a la constante menos mu k mgr y voy a abrir un corchete. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar. Voy a poner a la función tal cual, coseno de el mayor en primer lugar. Coseno del ángulo cuando es pi medios menos la misma función evaluada en el menor. Y esto lo puedo resolver por calculadora. ¿Qué tendría acá? Coseno de pi medios menos coseno de 0 en radianes se hace un menos 1. Este menos 1 con el menos se neutralizan. Y ahora sí puedo reemplazar los datos que tengo del problema, que básicamente todo terminó siendo una multiplicación muy básica de 4 elementos. El coeficiente cinético, 0,4, masa 10, gravedad 10, radio 3, y esto me da 120 Joule. Este es el trabajo hecho por la fricción en el tramo AB. Sin embargo, date cuenta de una cosa.
Te pregunto, ¿el signo de este trabajo hecho por la fricción sería positivo o negativo? Entonces lo voy a adelantar. El trabajo hecho por la fricción va a ser negativo, ¿ok? Por la teoría que tú ya conoces, porque en este caso la fricción, la rampa le está quitando rapidez. O sea, si en la superficie fuera lisa, la ganancia en rapidez al llegar hasta el punto B sería mucho mayor, pero de todas maneras la fricción está haciendo un efecto de retardar esa ganancia en rapidez. Por lo tanto, el efecto de la fricción va a ser negativo. Y con esto ya tenemos la respuesta a la parte A, donde nos pedían justamente encontrar el trabajo de la fricción en el tramo A. Muy bien, parte A resuelta. Pasemos a B. En B nos piden el trabajo hecho por la fricción ahora en el tramo BD. El tramo BD es el que recordemos que tiene el bloque desde que llega a B hasta que comprime al máximo el resorte. Entonces, ahora estamos jugando con el bloque en B y ahora acá está resorte y en D, en la posición D, el bloque va a haber comprimido al resorte al máximo. Nosotros, o el problema nos pide encontrar el trabajo hecho por la fricción en todo este tramo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. En primer lugar, vamos a encontrar el trabajo neto en la curva AB, en el tramo circular AB. Porque recuerda que aquí solamente hemos desarrollado o hemos encontrado el trabajo de la fricción con la integral, pero no habíamos considerado al trabajo del peso. Entonces, esto es lo que vamos a terminar de hacer. Porque recuerda, nosotros cuando queremos hallar trabajo neto, trabajamos con el efecto que todas las fuerzas realizan en el desplazamiento. Para eso, tenemos lo siguiente. Teorema del trabajo y la energía. Vamos a hacer el planteamiento. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan durante el deslizamiento desde A hasta B? Tenemos al peso, trabajo del peso, trabajo de la normal y trabajo de la fricción cinética en el tramo AB. Esto va a ser igual a la variación de energía cinética entre A y B. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Podemos decir que se va a neutralizar el trabajo de la normal durante todo el recorrido porque va a ser perpendicular al vector de desplazamiento. Y nos quedamos con lo siguiente. Comenzamos con el trabajo del peso. El trabajo del peso va a ser igual a la fuerza mg por el desplazamiento vertical. Y en este caso el desplazamiento vertical es h, porque recordemos que en el cuarto de círculo, esta altura justamente la estamos definiendo como el desplazamiento vertical. Muy bien, y como está descendiendo, va a favor del desplazamiento, por lo tanto el signo es más. Ahora, nos queda el trabajo hecho por la fricción, que ya lo habíamos encontrado. Es menos 120 joules de la parte anterior. Y a continuación nos queda definir las energías cinéticas. En el caso de la energía cinética en A, podemos decir que es 0 joules, porque recordemos que la rapidez inicial es 0. Y si la energía cinética la definimos como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, tendríamos que la energía cinética en el punto A es 0. La energía cinética en B sí va a ser diferente de 0. Un medio de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Y esto nos va a servir justamente como punto inicial para empezar a trabajar en el tramo BD. Reemplazando, tendríamos al trabajo del peso como mgh menos este trabajo de la fricción entre A y B, que va a ser igual a un medio de m rapidez de B al cuadrado. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente.
Estos dos elementos los vamos a pasar al otro lado de la expresión. 2 arriba más abajo. Y este cuadrado pasa también aquí como raíz. Y finalmente, esto es la rapidez en B, para despejarla. Reemplazando los datos en calculadora, finalmente obtenemos que la rapidez en B es 6 metros por segundo. Y ese es el dato que nos va a servir para la siguiente parte del problema, donde justamente queremos encontrar el trabajo en el tramo BD, que ahora sí podemos por el dato de la rapidez en 6 metros por segundo. Antes de plantear el teorema de trabajo y energía para el tramo BD, quiero invitarte a que pienses conmigo en cómo sería el DCL durante la compresión, porque acuérdate que aquí en un tramo, exactamente en el tramo CD, va a jugar el resorte. Entonces, vamos a hacer el DCL del bloque durante esta compresión. Es un repaso muy rápido de teoría. Tenemos al peso, a la normal, a la fricción, pero ¿cómo definimos la fricción? Tenemos que recordar que el desplazamiento durante la compresión está siendo hacia la derecha, habiendo definido de esta forma el eje de coordenadas. En este caso, la fricción estaría yendo en contra del desplazamiento. Pero también el resorte está ejerciendo una fuerza de compresión en contra también del desplazamiento. Entonces, todo este es el DCL que definitivamente nos va a ayudar muchísimo al plantear nuestro teorema de trabajo y energía. Y solamente aquí, para que no te olvides, vamos a dejar en claro que la fricción está actuando en el tramo BD y que la compresión solamente está trabajando en el tramo CD. ¿Ok? Entonces, habiendo definido esto, vamos a pasar ahora sí a definir el teorema del trabajo y energía para el tramo BD. Y eso nos va a permitir encontrar la incógnita del problema, que es el trabajo que realiza la fricción en el tramo BD. Muy bien. Entonces vamos, con ayuda de este SL, a colocar las fuerzas que interactúan con el bloque en este recorrido. Trabajo del peso, trabajo de la normal, trabajo de la fricción cinética entre BD y trabajo del resorte. Ese es el trabajo neto, que va a ser igual a la variación de energía cinética, que en este caso va a ser entre el punto D y el punto B. Entonces, vamos por lo fácil, en primer lugar. Vamos a empezar por las energías cinéticas. Si en D se va a detener instantáneamente antes de hacer el rebote, podemos decir que, recordando el dato que habíamos despejado desde el inicio, que la rapidez en D es 0. Si la rapidez en D es 0, podemos decir que esta energía cinética en D no la vamos a considerar, que también va a ser 0 joules. Muy bien. Trabajo de la normal, por ser perpendicular al desplazamiento, va a ser 0. Y el trabajo del peso, también por ser perpendicular al desplazamiento, va a ser 0. Solamente nos vamos a quedar con el trabajo de la fricción y el trabajo del resorte. Muy bien, entonces vamos a despejar estas dos variables. Tenemos en primer lugar al trabajo del resorte. Vamos a empezar por el trabajo del resorte. Este trabajo del resorte va a ser igual, por fórmula, a un medio de la constante de rigidez por, en este caso, la distancia en la que actúa el resorte, que es la compresión. Y nosotros habíamos dicho que la fuerza elástica de compresión solamente va a actuar en el tramo CD. Y en el tramo CD, por dato del problema, estamos definiendo que es igual a D, o medio K por D al cuadrado. Sin embargo, nos falta algo. Recordemos que es muy importante para resortes considerar el signo. Si el desplazamiento está yendo a la derecha, la compresión está yendo hacia la izquierda. Entonces vamos a poner, como está en signo contrario, formando 180 grados,
que el trabajo por el resorte es menos. Ahora, el trabajo de la fricción es nuestra incógnita, ¿ok? Pero lo que sí podemos definir para justamente despejar esta incógnita es la energía cinética en B. La energía cinética en B va a ser igual a un medio de la masa por la rapidez en B que acabamos de encontrar en la parte anterior al cuadrado. Podemos decir que todo esto ya lo tenemos. Pasemos a despejar ahora en el teorema de trabajo y energía. El trabajo de la fricción en BD va a ser igual a este trabajo de resorte va a pasar al otro lado con signo cambiado. Entonces, este menos un K de cuadrado pasa al otro lado como un medio de K de cuadrado menos la energía cinética en B, un medio masa rapidez de B al cuadrado. Y haciendo los reemplazos respectivos en la calculadora, voy a tener como respuesta que el trabajo de la fricción en BD va a ser igual a menos 144 joules. Y tiene sentido que este trabajo me salga negativo porque lo que justamente hace la fricción es quitarle rapidez, amortiguar la rapidez final, en este caso. Perfecto. Ya teniendo la respuesta para la parte 2 del problema, hemos calculado el trabajo de la fricción en el tramo BD. Vamos a la parte final. En la parte C nos piden la distancia X hasta que el bloque se detiene. Recordemos, vamos a hacer otro esquema, otra vez. Aquí teníamos a la rampa original. Entre A y B viene el tramo plano y aquí en la resorte y aquí en el extremo hay una pared con un resorte. Entonces, recordemos que en el instante de la compresión máxima, este resorte va a impulsar al bloque desde la posición D hasta la posición E, donde se detiene. Vamos a analizar todo este caso. Y para esto, vamos a recordar al DSL del bloque mientras estaba siendo comprimido. Ya lo habíamos hecho, ya lo tenemos por acá. Entonces, lo más relevante de esto es notar que la fricción y la compresión van en contra del desplazamiento. Pero ahora, a nosotros ahora nos conviene enfocarnos en lo siguiente, no tanto en ver el DCL del bloque durante la compresión, sino durante la descompresión. Entonces, ¿qué está pasando en la descompresión? El desplazamiento ahora es hacia la izquierda. Y ese es un detalle muy importante. El desplazamiento es hacia la izquierda. El peso y la normal no cambian. Pero ahora la fricción cinética sí va a estar en contra, va a continuar estando en contra del desplazamiento, pero ahora la fuerza de compresión que hace resorte contra el bloque está más bien a favor del desplazamiento. Entonces, acá recordemos que la fricción, ahora, si a nosotros nos importa saber el tramo de la fricción cinética va a actuar en DE y la compresión solamente en DC. Recordemos que el C es el punto donde el resorte tenía su longitud original. Muy bien, entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos ahora sí a finalizar con el teorema de trabajo y energía. Para este último caso, tenemos al trabajo del peso, trabajo de la normal, trabajo de la fricción cinética, recordemos, en el tramo de E. Trabajo del resorte en el tramo DC. Y esto va a ser igual a el cambio de energía cinética, en este caso, entre E, que es la final, y D, que es la inicial. Sin embargo, esto se va a simplificar un montón, porque recuerda que en la compresión máxima, o sea, en D, la rapidez era 0. Y si se sabe que en E se va a frenar el bloque, podemos decir que también la rapidez en E es 0, como ya lo habíamos dicho desde el inicio. Por lo tanto, las dos energías cinéticas se van a convertir en 0 joules, respectivamente. 0 joule y 0 joule, por el principio que habíamos dicho. Trabajo del peso y de la normal, como van
pendiculares al desplazamiento van a ser 0 y solamente nos vamos a enfocar en el trabajo de la fricción y el trabajo del resorte. Tenemos lo siguiente. El trabajo de la fricción en el tramo DE va a ser igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento, que justamente es esta distancia que hay entre D y E, que el problema la había definido como X, que es la incógnita. La fricción por X, o sea, mu K mgx. Pero recordemos que como la fricción en este caso está yendo en contra del desplazamiento, hace 180 grados con el desplazamiento, el signo va a ser negativo. ¿Ok? Y finalmente, el trabajo de resorte va a ser igual a 1/2 K por D al cuadrado. D es la distancia que habíamos dicho en la que actúa la compresión, en este último caso. Y vamos con el signo. Vamos a definir al signo más, porque la compresión y el desplazamiento van en la misma dirección, forman 0 grados, entonces el trabajo de resorte es positivo en este caso. Vamos a colocarlo en el teorema ahora y tendríamos lo siguiente. En este caso, como solamente nos hemos quedado con el trabajo de la fricción y el trabajo de resorte, ambos van a ser iguales. Podemos definir aquí entonces que 1/2 KD al cuadrado va a ser igual mu K mgx. Y si yo quiero definir al X solo, voy a pasar a operar los demás elementos. Tendría básicamente que dividir 1/2 por mu K mg y acá me queda KD al cuadrado. Si reemplazo esto en la calculadora, me va a quedar el valor final de X, que va a ser 1,8 metros. Y es así como hemos finalizado este problema, que si te has dado cuenta, no ha sido nada corto, ha sido realmente uno de los más complejos que hemos hecho en el curso, pero que al final nos permite utilizar todos los conceptos que hemos aprendido en trabajo y energía para llegar a unas respuestas razonables con una lógica adecuada. Fue bien largo este video, pero espero que lo hayas disfrutado, así como lo hice yo al prepararlo. Soy Fórmula JD, no te olvides de seguirme en mis redes para que estés atento a mis siguientes publicaciones y sobre todo a mis siguientes clases.